Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. En esta mañana, el día de hoy, estaremos revisando los primeros 6 versículos del capítulo 28 de Proverbios para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Las consecuencias de los valores alterados. Las consecuencias de los valores alterados. Vamos a la lectura de nuestra porción de esta mañana. Recuerden que estamos haciendo la lectura en la Nueva Traducción Viviente y también estamos corroborando con la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios: los perversos huyen aun cuando nadie los persigue, pero los justos son tan valientes como el león. Cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, con líderes sabios y entendidos viene la estabilidad. El pobre que oprime a los pobres es como la lluvia torrencial que destruye la cosecha. Rechazar la ley es enaltecer a los perversos. Obedecer la ley es luchar contra ellos. Los malvados no comprenden la justicia, pero los que siguen al Señor la entienden a la perfección. Es mejor ser pobre y honesto que ser rico y deshonesto. Bien, en cuanto a esta porción, que vemos cómo actúan los malhechores. Los malhechores se animan unos a otros. La ignorancia de la verdad moral se debe a la falta de la voluntad de conocerla, dice esta porción. El pecado llega a envilecer al hombre. Vemos en este capítulo, en el capítulo 28, vamos a hacer una revisión nuevamente del hombre impío y del hombre justo. Una buena conciencia es importante. El hombre recto, como el león, no necesita mirar por encima del hombro. Lo que queda a sus talones no es su pasado, sino su retaguardia, la bondad y la misericordia de Dios. Salmos 23:6 nos habla también de este asunto. Un gobierno inestable se debe a la corrupción moral, pero los hombres justos, dice, preservan un buen gobierno. Un hombre impío que oprime a los necesitados es como la lluvia devastadora que arruina la cosecha. Los malos combinan sus esfuerzos contra la ley y el orden, dice, pero los buenos que la guardan se oponen a esta conducta. Mientras los hombres malos no saben lo que es justo, los que buscan a Jehová son esclarecidos. La pobreza honrada y la conducta recta son mejores que la riqueza deshonesta. Vemos en los primeros 2 versículos la buena conciencia. Hace el escritor un llamado a la buena conciencia. Dice el impío, porque tiene su conciencia intranquila, ve peligro donde no lo hay. Pero el justo, que tiene su conciencia tranquila, no teme a los males imaginarios. Cuando hay mucho pecado en la tierra, los gobiernos son inestables y la sucesión de gobernadores puede ser rápida. Más cuando en la tierra hay hombres que tienen tranquila su conciencia, el gobierno permanece sin cambios. El segundo elemento que vemos es en el versículo 3, la opresión de los pobres. El hombre sin dinero, que tiene obreros y a quienes hace que trabajen mucho con el fin de obtener ganancia, es como una tempestad destructora que no deja para comer. Es mejor trabajar para el rico que para el pobre. Y el tercer elemento es del versículo 4 a el versículo 6, que nos habla también de la ley de Dios. El enemigo del impío es el amador de la ley de Dios y su amigo es el que abandona la ley. El entendimiento en los asuntos espirituales viene a los que buscan a Jehová. La pobreza en integridad es mejor que la riqueza en perversidad. Vemos de nuevo que se contrapone la actitud asustadiza del impío con la actitud confiada, como un león del justo. El temor definitivamente esclaviza las acciones del impío. En el versículo 2 se nos ha expresado la realidad sobre la política.
Las injusticias de los gobiernos y las inmoralidades de los pueblos producen guerras civiles y las rebeliones. Se levantan los gobiernos provisionales y los gobiernos múltiples, todos proclamándose legítimos. Así, el pueblo se divide y sufre. Por otro lado, el entendimiento y la inteligencia afirman a un gobierno y de ese modo también al pueblo. En el texto hebreo original se hace una lectura sobre este versículo 3 y por lo menos se pueden hacer tres interpretaciones. La palabra hebrea para pobre aquí es de el que no tiene recursos. Algunos la han interpretado en el sentido de gobernante o malvado incluso. Sin embargo, es más factible que sea un verdadero pobre que llega a algún puesto de autoridad y de ahí oprime a los aún más pobres e insignificantes. Dice, es como la lluvia destructiva que daña a la tierra, eliminando la siega. En el versículo 4 vemos dos grupos de personas en la sociedad. El primer grupo son los que abandonan la ley. Ellos alaban a los impíos, convirtiéndolos así en sus héroes. El segundo grupo, los que guardan la ley, son inteligentes y disputan con los impíos. Los adolescentes muchas veces, como los ingenuos, escuchan las alabanzas y los rechazos de los dos sectores hacia los impíos y han de decidir quién tiene la razón. El versículo 5 habla del derecho, donde se traduce el juicio y la justicia. Está relacionado íntimamente con Dios. De hecho, solo el Dios Santo puede declarar lo verdaderamente justo. Así los malos tienen una ignorancia total, mientras que los que buscan a Jehová pueden adquirir una sabiduría acabada. La primera parte del versículo 6 es paralela al capítulo 19, versículo 1, ambos mostrando que un pobre puede caminar en integridad. El estado de madurez espiritual y moral. La palabra mejor muestra la superioridad del pobre íntegro sobre el del rico, de caminos torcidos o perversos. Aquí la calidad moral es superior a las posesiones, algo fácil de aceptar en el plano teórico, pero más difícil en el plano real. Aquí, en esta sección, estamos viendo la segunda colección de los Proverbios de Salomón, que abarca desde el capítulo 25 hasta el capítulo 29. A partir del punto en que estamos y hasta el final de la colección, se aprecia una cierta diferencia. De aquí en adelante, casi todos los proverbios son del tipo antitético, es decir, que presentan la tesis y la antítesis, la parte positiva y la parte negativa, es decir, los versículos van respondiendo a los cuestionamientos que va presentando el escritor. En este sentido, guardan un parecido más estrecho con la extensa primera colección de Proverbios de Salomón que vimos del capítulo 10 al capítulo 22. Expresan verdades que ya hemos visto antes en el estudio de Proverbios. Los que no conocen la gracia de Dios tienen que vivir no solamente conscientes de su pecado, sino también con el acoso constante del juicio. Existe el temor continuo de ser descubierto por las otras personas o de ser sorprendidos por el propio Dios. Al escribir esta sección de Proverbios, Salomón debió haber estado pensando en su padre David. Armado de una honda y con la fuerza del Señor, había desafiado y derrotado valientemente al gigante Goliat. En el Salmo 18:32, David dijo: Dios es el que me reviste de poder. A través de los siglos, los creyentes han encontrado el mismo valor como el de un león, no en sus propios poderes, sino en la justicia de Dios. Con posteridad a Salomón, el reino del norte, Israel, cambió de dinastía 9 veces en poco más de 200 años de existencia. Debido al pecado de sus gobernantes, cada nueva dinastía, excepto la primera, empezó con la destrucción de la que le había precedido.
Como Dios había dicho de ellos, han caído todos sus reyes. No hay entre ellos quien me invoque. Oseas capítulo 7, versículo 7. Sin embargo, el reino del sur de Judá tuvo una sola dinastía durante casi sus 350 años, y esta fue la perteneciente a la casa del justo rey David. En nuestros días se aprecia una constante sucesión de gobernantes malvados que incitan incluso a rebelión y a derrocamiento, pero el Señor continúa bendiciendo a los países piadosos y a sus gobernantes. Se ha hablado incluso hoy de la pobreza. Y el versículo 3 decíamos de la posibilidad de que hablara de un gobernante. Cuando las personas pobres y codiciosas toman el poder, pueden ser más despiadadas que cualquiera en oprimir a otros pobres. Como una fuerte tormenta destruyen todo lo que está a la vista, todo lo que se pone delante de ellos lo destruyen. Cuán diferente, dice, es la actitud del Rey Eterno, como le describe Salomón en su Salmo mesiánico, en el Salmo 72, cuando dice: descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Salmo 72, 6. A veces los creyentes se desaniman al ver que los malvados son alabados por el mundo que ignora o persigue a los justos. Algunos hasta se pueden sentir tentados a unirse a ellos. El versículo 4 fortalece al pueblo de Dios. En vez de abandonar la ley de Dios, los creyentes deben resistir a los impíos. En este versículo, así como en el 7 y 9, la palabra ley se refiere a la palabra Torah. Este término no solamente se refiere a la ley como en los 10 mandamientos, sino en general a las enseñanzas de Dios. Torah es también el término que designa al Pentateuco, a los primeros 5 libros de la Biblia, escritos por Moisés. Guardar, por tanto, la ley significa aferrarse a las enseñanzas de las Escrituras y, por lo tanto, ser obediente a la palabra de Dios. Por eso en el versículo 5 se utiliza la palabra recto, que es otro término interesante, pues no es un atributo solamente humano, sino que tiene su fuente en Dios. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 dice: porque todos sus caminos son rectitud. En última instancia, es de Jehová de quien viene el juicio de cada uno de nosotros. Proverbios capítulo 29, versículo 26. Esta rectitud incluye compasión por un huérfano, por la viuda, por el extranjero. Deuteronomio 10, 18. Así como el castigo de Dios sobre los que oprimen a su pueblo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 40 al 43. Solamente los que están vinculados por ese medio de la fe a la fuente de esta rectitud o justicia la comprenden verdaderamente, pues buscan a Dios en su palabra y reflejan su justicia o su derecho en su vida. Lo que realmente importa a los ojos de Dios es entender su justicia y guardar su ley. Esto es lo que busca el Señor y no cuestiones superficiales como cuánto dinero se tiene. Salomón deja bien clara esta idea en el versículo 6. Cuando vemos la palabra integridad aquí y en otras partes de Proverbios, no es sinónimo de ser sin pecado. Todos pecamos. Los íntegros son aquellos cuyos pecados son perdonados y llevan una vida santificada. Otras traducciones usan la palabra honrado. La culpa en la conciencia hace que los hombres se aterroricen de sí mismos, hasta el punto de huir sin que nadie los persiga, como quien se esconde por estar en deudas, pensando que toda persona con quien se encuentra es un alguacil. El pecado acobarda a los hombres, en cambio, el justo confiado, como un león se comporta de esa manera, puesto que en medio de los mayores peligros tiene a un Dios omnipotente en quien puede confiar. Los pecados de una nación
Los pecados nacionales ocasionan desórdenes nacionales. Una situación muy constante, una huida general en la que una nación casi en masa se aparta de Dios y se entrega al materialismo y a la inmoralidad, ocasionan la inestabilidad nacional, con frecuentes cambios de gobierno, divisiones del pueblo en clases, facciones y partidos que se muerden y devoran unos a otros. Solo una persona de autoridad, honestidad, prudencia y competencia puede devolver la estabilidad a un país, a una nación, a un reino. No podemos imaginarnos el gran servicio que una persona sabia y entendida puede ofrecer a su país en una coyuntura crítica. Cuando hay rebelión o pecado en una nación, hay cambio continuo de gobernantes. Es una idea que ya habíamos revisado. Para muestra sirve el caso de Israel en el tiempo de los jueces y el reino del norte después de la división en tiempo de Roboam. En cambio, cuando hay un hombre entendido y sabio en el mando, la nación disfruta estabilidad. Para evitar la inestabilidad, los ciudadanos deben actuar en forma justa y orar por sus líderes. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Quienes conocen por experiencia propia las miserias de la pobreza, deberían comportarse compasivos con los que sufren lo mismo que ellos sufrieron. Y a veces encontramos que aquellos hombres son bárbaros y crueles sin explicación y sin excusa cuando oprimen y explotan a los pobres y a los débiles. Los pobres llegados a ricos suelen ser los peores ricos. Es como lluvia torrencial que deja sin pan. Esta comparación ilustrativa es de lo más impresionante. Se funda en un fenómeno que frecuentemente ha presenciado, a veces sentido. Una pequeña nube negra atraviesa el firmamento en la última parte del verano o al comienzo del otoño y arroja un tremendo aguacero que se lleva por delante todo lo que encuentra a su paso. Cada verano las eras que caen a lo largo de la línea de su marcha quedan barridas de todo su precioso producto. El ganado se ahoga y los rebaños desaparecen. Finalmente, los que abandonan, aunque conozcan bien la ley, alaban al malo, al que no cumple la ley, al que la ley condena. Los malvados hablan muy bien unos de otros y de este modo se fortalecen mutuamente las manos en sus malvados planes, esperando así silenciar el clamor de su conciencia y servir a los intereses del reino de Satanás. Pero los que cumplen a conciencia la ley de Dios se oponen vigorosamente al pecado, sea cual sea el puesto que ocupan en la sociedad. Así como el predominio de la concupiscencia en el hombre se debe al entenebrecimiento de su inteligencia, este mismo entenebrecimiento se debe a su vez al predominio de la concupiscencia, formando un círculo vicioso, formando un ciclo en el cual la maldad sigue alimentando la maldad y va pervirtiendo otras conciencias. Los malos no entienden de derecho, porque son malos. Por su parte, los que buscan a Dios, los que buscan a Jehová, ya demuestran con eso que entienden mucho. Y esa búsqueda de Dios es a su vez el mejor medio para entender más, hasta llegar a entender todas las cosas. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 20. Es decir, alcanzar el pleno discernimiento entre lo bueno y lo malo, lo falso y lo verdadero. Estos versículos nos han mostrado textualmente que el perverso de dos caminos, es decir, el que obra con doblez, aunque sea rico, va a tener muchos problemas. Para un mundo
cegado por la maldad, para un mundo en que el gobernante es el diablo, la riqueza, la salud, es fuente de todos los bienes. Pero el hombre sabio conoce que la riqueza es transitoria y exterior a la persona, mientras que la rectitud de carácter es algo íntimo que enriquece al hombre, le hace aceptable a Dios, le gana respeto y el afecto de los buenos y le proporciona una mejor vida y sobre todo una mejor muerte. Tal como hemos revisado, la conciencia culpable del hombre impío le hace huir de perseguidores imaginarios. Sabiendo que ha hecho mal, sospecha que los oficiales policíacos lo persiguen. En contraste, el justo es sabio, confiado, dice como león. Dios le da valor y no teme a las represalias por haber actuado mal. Entre todas estas enseñanzas, observamos que cuando la gente desobedece a la ley y al Señor, se pervierte su sentido de justicia y moralidad. Aún le es difícil entender. Dice, tener discernimiento acerca del juicio. Por otro lado, los que buscan a Dios tienen convicciones fuertes acerca de lo que es la justicia. El impío huye. La persona de mala conciencia sospecha que hay enemigos por todas partes. Hemos hablado incluso que el malvado no duerme tranquilo, no tiene paz en su conciencia, y ni mucho menos paz para con Dios. La persona impía es insegura y paranoica. Los justos, incluso, no temen el castigo por mala conducta. Saben que hay repercusiones por haber actuado de una forma impropia. El carácter de los gobernantes y el carácter de los súbditos va a ser correlativo. Si tenemos un buen gobernante, sus súbditos también se van a ver contagiados por el mismo ánimo. Cuando hay un mal gobernante, sus súbditos se contagian por los pensamientos, por el actuar de aquel gobernante. Por un lado, un buen gobernante produce un país estable. Por otro lado, un país inestable, a causa de la violencia, no produce gobernantes estables. Irónicamente, el pobre oprime a los de su propia clase. Él es tan cruel como una tormenta destructora. La ley, las instrucciones que hemos recibido de parte de Dios, es despreciada por los impíos. Desprecian esta revelación. Pero aquellos que buscan a Dios pueden llegar a un momento de entendimiento más completo, más pleno. El discernimiento moral depende de la obediencia al Señor. El discernimiento moral proviene de obedecer las normas, los estatutos, la ley, los preceptos de Dios. Así que no seamos como los que abandonan la ley y que perdemos la noción de lo bueno y que incluso llegamos a alabar al injusto, al impío, puesto que el verdadero juicio es de Dios. El impío tiene problemas para entenderlo. Por eso el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El temor de Dios es el más importante para que nosotros podamos tener un buen juicio. Los proverbios nos han mostrado que equilibran sus palabras sobre el pobre y el rico. No suponen que la piedad conduce a la riqueza, ni que los ricos son necesariamente piadosos. Como estos proverbios nos han enseñado, a veces tenemos que decidir entre hacer el bien y hacernos ricos. Así que pensemos que los que desechan las restricciones de la ley de Dios
y de las leyes civiles suelen convertirse en hombres impíos que alaban a los impíos, en un intento de justificarse a sí mismos. Los que guardan la ley se oponen a los transgresores y defienden la causa de la justicia. Los hombres malos no entienden el juicio. Al no querer practicarlo, pierden la capacidad de entenderlo. A los que buscan la voluntad del Señor les es dada capacidad para discernir. Hay un estrecho vínculo entre la moralidad y el entendimiento. Esto lo vimos en el Salmo 119. El hombre que lleva una vida limpia y honesta es mejor que el rico de caminos perversos, que finge una vida buena, pero no cesa de practicar engaño y traición. Finalmente, para que un gobierno o una sociedad perdure, necesita líderes sabios e informados. Y estos son difíciles de encontrar. Sus príncipes, dice la palabra, son muchos. Quizá significa que la anarquía prevalece. Pronto el egoísmo de cada persona afecta a los demás. Un empleado egoísta que roba a su compañía deteriora la eficiencia de la misma. Un chofer egoísta que bebe antes de conducir convierte las carreteras en inseguras. Un cónyuge egoísta que adultera a menudo rompe varias familias. Cuando mucha gente vive para sí, con muy poco interés en cómo sus acciones afectan a otros, la corrupción moral resultante puede hacer que una nación se venga abajo. Dice un dicho en nuestro contexto latinoamericano: somos parte del problema o somos parte de la solución. Debido a que el juicio es parte del carácter de Dios, quien lo sigue trata a los demás con juicio. El principio del juicio es entender todo lo que le sucede a los demás. Un cristiano no puede ser indiferente al sufrimiento humano debido a que Dios no lo es. Y sin duda, no debemos contribuir al sufrimiento humano mediante negocios egoístas ni de políticas injustas del gobierno. Preocupémonos más por la razón que por las ventajas que podemos sacar sobre un asunto. Empecemos a hacer justicia, empecemos a vivir en justicia, pero sobre todo procuremos la justicia en todo tiempo. Empapémonos de la palabra de Dios, pidamos discernimiento y empecemos a ejercer justicia en todos los ámbitos en los cuales nosotros nos conducimos, nos dirigimos y tenemos la oportunidad de transitar. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos, amoroso Padre, por la oportunidad de poder abrir tu palabra, Señor, y tomar de ella enseñanza, palabras sabias, Señor, y también seguir creciendo en discernimiento y sobre la importancia de todas las cosas. Padre, te pedimos ahora en este día, Señor, que nos permita seguir creciendo en discernimiento, en entendimiento, en justicia, Señor, para con nosotros, nuestras familias, nuestro país y también sobre el mundo entero, Señor. Permítenos ser diligentes en todas las cosas, Señor, que son importantes, en aquellas cosas, Señor, sobre las cuales tú posas tus ojos y están atentos tus oídos. Permítenos también ser las manos, Señor, que ayudan, que hacen justicia, Señor, y que pueden hacer los trabajos que se le han sido encomendados. Señor, permítenos ser diligentes, permítenos alabar y glorificar tu santo nombre en todas las actividades, Señor, pero sobre todo, Señor, permítenos también llevar justicia, Señor, a aquellos rincones donde se ha olvidado tu palabra. Gracias, Señor, por todas estas oportunidades que nos das día a día, Señor, de glorificar tu santo nombre, Señor, y permítenos también en nuestro corazón seguir creciendo en conocimiento de tu palabra. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, todo lo rogamos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.